Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una semana más con ustedes, sus hermanas canonesas de la Cruz, en este su canal HN, un canal católico siempre al servicio de la fe. Gracias por seguirnos, estamos junto con la hermana Mariana en este programa Un Momento con la Cruz, donde meditamos, reflexionamos juntos, escudriñamos la palabra de Dios para que sea la luz en nuestro camino y nos ayude a ir transformándonos poco a poco. Bien, y esta semana que iniciamos este lunes 3 de febrero, el día de ayer hemos celebrado a las religiosas, la vida consagrada, a todos los consagrados y consagradas, un saludo especial nuevamente para ellos. Y hoy 3 de febrero recordamos a San Blas. San Blas es fue un obispo de Armenia, de la Iglesia Antigua, pero en el medioevo se hizo famoso, sobre todo por las curaciones que él hacía a enfermedades de garganta. Seguro que en algunas parroquias, por ejemplo la parroquia croata, ¿no?, de Monterrico, se hace las bendiciones de la garganta, pero en honor a San Blas, ¿no?, porque se hizo muy conocido por esto. Así que bueno, ¿no?, pidámosle a San Blas que nos ayude a bendecir nuestra garganta, y no tanto como el órgano, ¿no?, sino como que todas nuestras palabras sean benditas, no solamente para cantar bien, sino para hablar bien, para bendecir siempre a nuestros hermanos. Y con ese deseo de la intercesión de San Blas, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy, tomado siempre del evangelista Marcos. Nos dice San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente se fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Hemos escuchado este pasaje del evangelista Marcos y al final, bueno, él termina diciendo que el Señor lo envía a contar las maravillas que él había obrado. De alguna manera todos nosotros estamos llamados a hacer esto mismo, ¿no? Ir a contar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero primero tiene que suceder algo, tiene que suceder un encuentro. Si nosotros vemos los primeros versículos donde habla justamente del espíritu maligno, ¿no?, que había poseído a este hombre, nosotros usualmente utilizamos, por ejemplo, la palabra diablo, ¿no?
Y diablo justamente significa el que divide, el que confunde, el que separa. También muchas veces hemos utilizado la palabra demonio, y demonio significa efectivamente opositor. O también en otras ocasiones usamos la palabra Satanás, que significa el adversario. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que el espíritu maligno es aquel que divide, que confunde, que es el opositor al bien, que es el adversario, ¿no? Esto a nosotros nos da a entender que muchas veces nosotros también tenemos nosotros mismos esas fuerzas malignas en nuestro interior, porque a veces obramos así, de esta manera, dividiendo, confundiendo, siendo adversario de nuestro hermano, ¿no? Tratando de confundir el bien. Y también a veces encontramos el espíritu maligno en el interior de muchas personas en torno a nosotros, ya sea en nuestras comunidades parroquiales, religiosas, en nuestros trabajos, en nuestro entorno social. Podemos encontrar personas también que obran con este espíritu del mal, ¿no? Y que de alguna manera crean esa violencia, esa confusión, esa división. Este mal que causa este espíritu tiene que ser derrotado con una sola y única persona, que es con Jesucristo y con su poder. El encuentro con Él hace que las fuerzas del mal se rindan, se destruya al enemigo, ¿no? Él es el único que puede destruir al enemigo. Por lo tanto, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a que nosotros también nos acerquemos a Él y que, como este hombre, le pidamos de repente que nos sane también, de repente que aleje de nosotros esas fuerzas del mal que buscan solamente dividir, oponer. Pensemos para las cosas de Dios, cuántas veces nosotros verdaderamente somos signo de unidad, o de lo contrario, cuántas veces somos signo de división, cuántas veces somos de aquellas personas que de repente, en vez de crear el encuentro con Dios, vamos creando la lejanía, el alejarse de Dios con nuestro antitestimonio con los hermanos. Que el día de hoy sea nuestro deseo, pedirle al Señor que Él también sane nuestros corazones. Y al final hacer esto que le dijo a este hombre, ¿no? De repente a nosotros no nos toca un seguimiento que nosotros quisiéramos, qué sé yo, un seguimiento en la vida sacerdotal o religiosa, por ejemplo. Pero el Señor nos llama a hacer otro tipo de seguimiento. De repente el Señor nos llama a que nuestro seguimiento sea el seguimiento del testimonio en medio del mundo. Tú que vives en tu casa, en medio de tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, etcétera, estás llamado también a contar las maravillas que el Señor ha obrado en ti. A veces vivimos alienando la vocación del otro, no, porque usted es madrecita o porque usted es padrecito. No, el Señor nos llama a vivir según nuestro estado de vida, contando las maravillas que Él ha obrado en nosotros, no solo de palabra, sino y sobre todo con el testimonio. Mostrar la misericordia que Dios ha obrado en nosotros. Esta semana pasada, el Papa ha iniciado los días miércoles su catequesis sobre las bienaventuranzas. Y él dice que el primer camino es pensar en la misericordia de Dios. Pidámosle al Señor que a nosotros también nos dé estos ojos, empezar a seguir este camino de las bienaventuranzas, pero confiados en su misericordia. Porque cuando ponemos nuestras fuerzas por delante y no miramos que la misericordia de Dios es más grande, nos sentiremos como este hombre, tal vez perseguidos, angustiados, divididos internamente. Que el Señor nos dé la gracia para poder entender su palabra y pedirle con humildad: apiádate de mí, Señor, ten misericordia de mí, para que yo también tenga misericordia con mis hermanos. Que este sea nuestro compromiso y sobre todo luchar contra las fuerzas del mal mediante las fuerzas del bien, quiere decir con la fuerza del Señor. Y como siempre tenemos la compañía de la venerable Madre Teresa de la Cruz, que con su palabra,
Con su mensaje nos ilumina siempre para entender mejor el Evangelio. Y nos vamos al año 1946, justo el mes de enero, y nos dice lo siguiente: por eso yo les digo, y no me equivoco, que lo más seguro es no estar segura de uno misma, no estar segura del fondo de nuestras intenciones, de la rectitud de nuestras miras, porque a veces no hay voluntad deliberada, pero el subconsciente tiene sus cositas ocultas, sin que lo sintamos. Cada impulso, cada palabra que se nos sale, no sabemos cuánta imperfección tenemos. Y por eso, no desdeñar el juicio ajeno. Desvirtuar o despreciar el juicio ajeno es muy peligroso. Y al contrario, hacer acopio del aporte de los más es muy provechoso. En el libro que estoy leyendo dice: llévate de lo que te dicen las que están mal de espíritu, porque sueltan lo que las buenas no sueltan, porque juzgan con severidad, como no juzgan las buenas. Por eso, oír a las trabajosas, a las difíciles, a las de mal espíritu, para ayudarme en mi examen particular. Bueno, un poco duro lo que dice nuestra madre, pero tiene mucha verdad y lo unimos al Evangelio de hoy día, ¿no? Solo te voy a hacer hincapié en una parte del Evangelio que es muy interesante. Cuando acaba la curación, el curado, ¿no? El ex endemoniado, dice el evangelista Marco, estaba sentado en su sano juicio y dispuesto a seguir a Jesús. Y sin embargo Jesús le dice que no, tiene otra voluntad para él. Es bien interesante porque un poco también el denominador común de toda esta perícopa evangélica es el capricho, ¿no? El capricho del demonio que se llama legión y posee a quien quiera. El capricho del demonio que ahora se quiere a los cerdos. E incluso el capricho de la persona que piensa que ya porque ha sido tocada por Jesús, tiene derecho a elegir qué es lo que tiene que hacer. Y no es así, ¿no? En algún otro programa compartía, ¿no? Estamos hechos para hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Pero esa voluntad es el mejor camino. Viendo que al final Jesús le pide al ex endemoniado que vaya y predique a los suyos, no es porque había sido endemoniado o por discriminación o porque no sé qué, ¿no? Sino es porque es el lugar en donde ese endemoniado va a dar fruto. Es interesante lo que dice nuestra madre, ya uniéndolo, porque dice, no estar seguros de unos mismos, no decir, yo ahora quiero predicar de esta manera, yo ahora quiero predicar de otra manera, esto es lo mío, sino unirme siempre a Dios. Y otro hincapié bonito que hay en el Evangelio es que dice, ¿no? Cuando Jesús quiere curar al endemoniado, los demonios le dicen, sé quién eres tú, ¿no? A nosotros también a veces nos afecta que nos digan quiénes somos. Más allá de que sea verdad o no, nos afecta a veces oír el juicio de personas pues con las que sabemos que no tenemos mucha simpatía ni mucha empatía. Sin embargo, Jesús no echa a los demonios porque lo insultan o porque lo tratan con desprecio, sino los echa por el mismo hecho de ser demonios. Imaginémonos cómo será un demonio que prefiere irse a una piara de cerdos, ¿no? Y siempre me he preguntado por qué el demonio elige irse a la piara de cerdos, ¿no? No me lo he respondido hasta ahora, pero me imagino la bajeza, ¿no? de esos demonios, en vez de preferir quedarse en su lugar, el infierno, prefiere irse a una piara de cerdos, una piara de animales, ¿no? Y es verdad que cuando hacemos nuestro capricho, como los demonios, nos volvemos como animales, ¿no? No escuchamos razones, solamente queremos hacer lo nuestro. Y en efecto, queremos manejar a Dios. Yo quiero servir a Dios de esta manera, pero no me tomo el tiempo de escuchar a Dios qué es lo que Él me pide, qué es lo que Él, en su sabiduría infinita, ha dispuesto para mí. Es bonito lo que dice al final nuestra madre, ¿no? Llévate de lo que te dicen las que están de mal espíritu. Y miren qué bonita la dignidad de Jesús, ¿no? No se enfrenta al demonio y no le dice, oye, ¿tú qué te has creído? ¿Por qué me insultas? ¿No? Como a veces uno puede razonar. Sino Jesús simplemente enmudece y salva al hombre, ¿no? Saca a los demonios de ahí. No se enfrenta a ellos. Nuestra madre nos dice, ¿no? Llévate aquello de lo que te dicen los de mal espíritu, porque te va a servir a tu examen particular. Nos va a servir un poco a cuestionarnos acerca de nosotros mismos. No creernos santos por lo que hacemos, ni por lo que pensamos que somos, sino simple y llanamente ponernos en las manos de Dios. Vaya a ser que, por creer que lo que hacemos es lo máximo, acabemos como esos demonios, ¿no? En una piara de cerdos que está desbocada y se va al abismo. La soberbia también nos lleva al abismo,
¿no? Entonces, lo que dice acá nuestra madre, ¿no? Tener el cuidado de saber reconocer y saber escuchar y aceptar aquello incluso de las personas que no me gustan, ¿no? ¿Pero para qué? Porque me va a ayudar a autocuestionarme, a conocerme y saber si realmente estoy en el camino de la voluntad de Dios, confrontarme, ¿no? Tengamos por sentado que Dios siempre nos pide lo que no deseamos. Entonces, ¿pero por qué? Porque Él ve más allá que nosotros. Entonces, en este evangelio tan simpático y tan lleno de significado, Jesús ve más allá que lo que ve incluso el mismo endemoniado. Y por eso es que al final de todo esto le dice, no, tú no estás para seguirme. Tú quédate aquí, ¿no? Donde todo el mundo te ha visto endemoniado, donde todo el mundo ha visto el papelón que has hecho desnudándote o pegándote con piedras. Aquí, porque así tú me vas a dar gloria. Que ese sea nuestro deseo el día de hoy, ¿no? Quedémonos con lo que Él quiere de nosotros. Que si alguien me insulta, que si siento que alguien no me entiende, que si siento que, no sé, no, ha pasado algo y no me lo merezco, quedémonos tranquilos y cuestionándonos delante de Dios. Pero bueno, esto, ¿a qué me puede servir? ¿De qué manera puedo crecer como esto? No nos convirtamos en personas desbocadas, pues con nuestro capricho, ya no quiero, y acabo como un cerdo, ¿no? Yéndome a la vida. Que Dios nos conceda a todos esta gracia, queridos hermanos, pidámosle con fe, acercarnos cada vez más a Él. Y hoy los invitamos de manera especial a que vayan a la celebración eucarística, aquellos que se encuentran mal de la garganta, como decía Sor Mariana, para que reciban la bendición de San Blas, ¿no? Y todos aquellos también que a veces tienen ese pecadillo de ir hablando, de ir diciendo, también es ocasión el día de hoy de repente para pedir al Señor que inspire nuestras palabras y nuestras acciones y que nos haga brotar solamente palabras de bendición para los demás. Que Dios nos bendiga a todos, síganos y los esperamos el día de mañana.